¿Y su nombre es cuál? Jesucristo. Pero la segunda descripción que me gusta acerca de Jesús es que Él es agua, fuente de agua, que nunca se quede. El que tome de Él no simplemente calmará su sed, sino que nunca más tendrá que. ¿Y qué va a correr desde su interior? Nuevamente sed. ¿Qué van a correr? Ríos de agua viva. Así que cuando usted esté orando por su hermano, usted sepa cuál es la verdadera fortaleza por la cual debe interceder o orar. Amén. Vamos a interceder en esta mañana por fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. Señor, en esta mañana de domingo, nosotros, tus hijos, nos presentamos delante de ti tal como somos, Señor. Oh Dios, tú nos amaste, Señor, sin nosotros tener mucho que merecer. Tú nos amaste, Señor, no mereciendo nada. Y tú nos amaste sin ni siquiera nosotros tener nada que ofrecer. Nuestros talentos, Señor, no son necesarios para tu gloria. Así que aunque a pesar de nuestras necesidades, oh Dios, tú nos tomaste como tus hijos. Por eso en esta mañana de domingo, Dios, yo oro, Espíritu Santo de Dios, para que cada uno de nosotros sea fortalecido en su alma, en su espíritu y en su cuerpo, Señor. No permitas, oh Dios, Señor, que nuestra debilidad se convierta en escenario, oh Dios, para nuestra derrota, sino que nuestra debilidad se convierta en el escenario en que tu gloria se manifieste. Señor, y que podamos reconocer que no hemos sido nosotros, sino has sido tú en nosotros y a través de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un aplauso al Señor ahí donde usted está. Retomando la historia de los sabios del Oriente que compartíamos al inicio de este servicio y antes de que ustedes, porque a veces tomamos la decisión de dar diciendo, uy, esto que voy a dar es mucho, o esto que voy a dar es poco. Pero antes de dar o no dar en esta mañana, pues nosotros no venimos todos los domingos al Señor ofreciéndole oro, incienso y mirra. Aunque hay algunos que les gusta bastante el oro, nosotros no venimos todos los días. ¿Pero qué venimos a ofrecer nosotros? Bueno, en un tiempo de generosidad, ¿por qué los sabios fueron ante Jesús para ofrecer incienso y oro? Cuando ellos reconocían que el rey de los que judíos había nacido. No es rey, no dice rey de ellos. Y es sencillamente por esto. Cuando damos, no es una transacción para yo tener más, sino cuando damos es un acto de honra que decido tener para reconocer que mi vida depende de mí. Yo quiero decirte, mis queridos hermanos en Cristo, deberíamos tener la intencionalidad de honrar al Señor con todo lo que Él nos ha dado, porque así evitaríamos estar dependiendo de todo lo que tenemos. Así que en esta mañana da al Señor ahí donde tú estás con gozo, con alegría, donde tú estás. Señor, oramos por cada mano que se levanta a dar, a reconocer que tú eres Dios fiel, Señor. Padre, no te estamos dando solamente dinero, Señor, te estamos dando, Señor, a ti, Señor, nuestro corazón agradecido, Señor, pero también nuestro corazón que reconoce que todo lo que tenemos es tuyo y que todo lo que disfrutamos tú nos lo has entregado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. En esta mañana, al final de este servicio, estaremos orando por la familia Gómez Salamanca, que parte de esta iglesia y de Barranquilla. Ellos han tomado, de Colombia, ellos abren y emprenden un nuevo camino como familia, como hogar. Pero bueno, han sido, antes de empezar a predicar, de que él empiece a predicar, han sido una familia que ha bendecido este lugar con sus dones, con sus talentos. También han sido fieles al Señor en su servicio
y en servir a otros. Así que al final del servicio estaremos orando por ellos, pero antes de que ellos se vayan, quisimos que Gustavo compartiera una palabra con nosotros y él es el encargado de predicar la palabra en esta mañana, así que ayúdenme a recibirlo con un fuerte aplauso. Los niños pueden salir a su clase. Los niños pueden salir. Buenos días, iglesia. Gracias, Miguel. Permítanme colocar esto. Bueno, Dios les bendiga en esta mañana. Gracias, ahí está perfecto. Bueno, los nervios siempre están presentes, pero hoy sin duda es una ocasión especial porque ya el pastor puso el contexto. En principio, el dejarles saber lo mucho que me honra el poder traer palabra para ustedes y que el Señor use a este vaso de barro para bendecirlos a ustedes también vasos de barro. Eso es algo maravilloso y bendigo cada una de sus vidas y se los digo mirando a los ojos porque en esto consiste el que venga el reino de los cielos y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que oremos para iniciar, ¿sí? Entregándole, bueno, ya Él tiene el control, pero en nuestro corazón, en nuestra mente, enfocarnos en la palabra de hoy. Amén. Oremos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Y hoy nos alegra saber que eres bueno, saber que te conocemos. En esta mañana tú nos has traído, Señor, con tu amor y tu misericordia, para una vez más, Señor, instruirnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a desechar cualquier cosa, Señor, que sea obstáculo para que este objetivo, Señor, de tú bendecir nuestras vidas y nosotros glorificar tu santo nombre, Señor, sea llevado a cabo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, guía cada palabra aquí lanzada, Señor, para que sea conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Bueno, el texto base, la historia que me gustaría comenzar leyendo para iniciar el mensaje de hoy, está en el libro de Génesis, en el capítulo 19, y leemos del versículo 12 al 25, y leo para ustedes, dice: mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de su hija: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer, en la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, le dijeron a Job, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano, y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Oh no, Señor mío, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir ahí. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel,
concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea junto con el sol cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó todas las personas y toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Entonces, esta historia no es nueva. De hecho, se usa en cualquier adagio popular. Se tiene una dimensión de Sodoma y Gomorra y se compara con cualquier atrocidad que uno vea en una ciudad. Se hace siempre la comparación. Pero vemos algo importante aquí y pasa algo antes de que suceda lo que acabamos de leer. Y es que Abraham intercede por Lot. Abraham intercede por Lot. Y le hace ver al Señor, y hay una prueba ahí de parte de Abraham, de el amor y la paciencia del Señor. Él decía, cuando Dios le deja saber a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, y que bien ahí estaba su sobrino Lot, y Abraham intercede para que él sea salvo en medio de la destrucción, Dios le deja saber a Abraham que él va a salvar a Lot. Hay un texto largo de ese diálogo de negociación en donde Abraham intercede por Lot. Pero luego cuando estamos leyendo todo este acontecimiento, vemos que a partir del versículo 12 entra en una zona de urgencia. Le están diciendo una y otra vez los ángeles a Lot, apresúrate, apúrate, toma una decisión, deja de titubear, al punto de que al final Lot no termina tomando la decisión. Él titubea y son los ángeles los que le dicen, ¿sabes? O sea, ya no es tiempo de decir más nada. Lo agarran por las manos a él, a sus hijas y a su esposa y lo sacan de la ciudad. Esto es una muestra inmensa del amor y la misericordia del Señor y cómo cumplió la promesa de salvar la vida de Lot a pesar de pronto de la terquedad o lo testarudo de la situación. Y Lot sale a hablar, ¿verdad? Dice que sale a hablar con los yernos, es decir, los prometidos de sus hijas. Y cuando pasa esto, dice que pensaron que le estaban dando una broma. Oye, qué ridículo. ¿Cómo así que Dios va a destruir Sodoma y Gomorra? Qué gracioso eso. No tiene sentido. Me estás hablando de algo que no entiendo. Y es normal porque, ¿sabes? La incredulidad de los yernos es la desconexión de unos jóvenes que crecieron y se construyeron y fueron formados en Sodoma y Gomorra sin temor de Dios. No es sorpresa que ellos pensaran de que cuando un hombre o una mujer de Dios habla de Dios y habla de la realidad espiritual y habla de la palabra de Dios, la palabra dice que al que no cree es locura. Y esto es lo que dejan claro los yernos de Lot. Dicen, qué gracioso es mi suegro, ¿verdad? Diciendo estas locuras de que el fin está cerca. Ellos crecieron sin la convicción de creer. No concebían de que Dios obrara con ese poder. Entonces ocurre, ya vemos la frase poderosa y misericordiosa en donde Dios tiene compasión de Lot. Y por tener compasión de Lot, en medio de toda esta angustia, me imagino, no sé si de pronto qué tan bien le caerían sus yernos, pero él estaba pensando en eso, miércoles, estos pelos se van a morir. No me hicieron caso, yo advertí. Y créanme que, como dicen por ahí, pueblo pequeño, infierno grande, ese rumor creció. Porque toda la ciudad se enteró de que 2 ángeles o 2 personas muy extrañas llegaron a la ciudad. Es decir, había una situación de advertencia. Esa advertencia de los ángeles y ese tiempo que se gasta. Ellos llegaron una noche, recuerdan que a la mañana siguiente es que terminan yéndose. No se fueron la misma noche. La ciudad se enteró de que iba a pasar algo. Hubo señales. El Señor mostró su misericordia aún al resto de la ciudad. Y Lot proclamó el mensaje de Dios. Tienen que salir de la ciudad porque va a ser destruida. No creyó a los 2, que mejor dicho les dio el boleto, ¿verdad? De salvación ahí. No lo tomaron, pero
lo más probable es que toda la ciudad, por todo lo que se lee antes, se enteró también de la destrucción de Sodoma y Gomorra y dijeron lo mismo. Eso no va a pasar. No, una locura más. En el texto hebreo, cuando dice que Lot titubeaba, la palabra es Vayid Mama. No sé si lo pronuncio bien, pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué se los traigo? Porque literal es la palabra para definir para hablar de indecisión, cuando no eres capaz de tomar decisiones. O sea, alguien que no tiene idea de lo que está haciendo. ¿Sí? Alguien que tiene que ser instruido porque no sabe qué hacer. Lot no sabía qué hacer en ese momento. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque, a ver, viene un mensaje por ángeles del cielo y le dicen que va a destruir la ciudad. Y Lot duda. ¿Sí me hago entender? O sea, no está pasando, no es que te estamos hablando hoy de un estudio del Apocalipsis y estamos haciendo un estudio, no. Entra un ángel y tú reconoces que son ángeles del Señor porque está claro en el texto, además de que cuando vemos la circunstancia o leemos el texto, dice que Lot estaba a las afueras de la ciudad y él los recibe y los hace entrar a la casa. De hecho, hay una circunstancia atroz de que el pueblo quiere violar a los ángeles. Ya he leído ese texto. Dice, saca a los hombres que llegaron porque queremos acostarnos con ellos. Horrible. Pero en medio de esta circunstancia, tenemos que ver este contexto en el que cómo es que Lot habita ahí. ¿Qué es lo que pasa en esa situación? A pesar de ser advertido, a pesar de darle señales sobrenaturales de lo que está por acontecer y de cómo la misericordia de Dios se está acercando a su casa, a él y a su casa, él titubea. Y no entiende el peligro y le cuesta desprenderse. Y en esa confusión y en ese apego, vemos un poco antes que cuando en el capítulo 13, acabamos de leer en el capítulo 19, en el 13, Lot se separa de Abraham, su tío. ¿Verdad? Ellos se dividen. Y entonces dice que Abraham acampó, ¿verdad? Hacia el norte, las tierras del norte que no eran tierras buenas, pero Lot, codiciando las tierras fértiles de la llanura, decidió habitar en Sodoma y Gomorra y extender sus tiendas hasta mezclarse con esas ciudades de la llanura. ¿Por qué digo esto? Porque no es coincidencia que la Biblia cambie de verbo. Dice que Abraham acampó, pero Lot habitó. Lot hizo raíces, se hizo parte de Sodoma y Gomorra, que halló justicia delante de los ojos de Dios y misericordia, porque luego más adelante Pedro habla de esto un poquito, pero hizo lo contrario a lo que todo el tiempo creo que él vio que hacía su tío Abraham. Pero él vio lo fácil, vio lo cómodo, vio la oportunidad de crecer, de tener una buena tierra, de tener una posición. Y eso es lo que seguramente le costó dejar. Esa comodidad, ese estatus, esa seguridad, eso conocido. Y luego parece que en esta confusión construyó su identidad en esta relación o vínculo con una tierra que no glorificaba al Señor. Sin duda, Lot tenía temor del Señor. Lot identificó a los mensajeros del Señor. ¿Sí? Lot, de alguna manera, lo vemos como un hombre, después más adelante Pedro lo señala, un hombre justo. Pero dejó mezclarse su identidad, la identidad de sus hijos, o incluso los yernos que ya les había prometido la mano de sus hijas. Mira hasta dónde iba la cosa, que él había dejado pasar una cosa tras otra cosa, hasta que se diluyó. Lot estaba bastante diluido en esta sociedad corrompida. Lot no discutió o no dudó de que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. En ningún momento leemos eso. Pero ustedes están seguros que sí iba a destruir Dios la tierra. Y no la destruirá mañana. Lot sabía, todo el tiempo se deja saber que Lot no dudó de que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra.
pero sí dudó en soltar y dejar atrás aquello que consideraba valioso, en donde de alguna manera, erróneamente, puso su corazón, en donde de alguna manera construyó un tesoro en la tierra donde no estaba llamado a depositar ese tesoro o a considerarlo valioso. Pero Dios aún en medio de esto no espera que Lot esté listo, sino que extiende su mano y lo lleva a un lugar seguro fuera de la ciudad. Pero aquí viene la primera enseñanza de lo que quiero compartir hoy, y es que cuando el corazón está profundamente apegado, detenerse se siente como volver. Cuando el corazón está profundamente apegado al pasado, detenerse parece volver, y volver es quedar atrapado en una zona donde ya no hay vida. Sodoma y Gomorra estaba destinado, era la profecía que estaba a punto de cumplirse, la advertencia, va a ser destruida, aquí nada va a quedar vivo, dice que ni la vegetación iba a sobrevivir a aquello. Y resulta que, sin embargo, Lot vuelve a hablar. Vemos que sale, ¿verdad?, de Sodoma y Gomorra, y ya le están diciendo en un lugar seguro, sube a las colinas y no te detengas, ni siquiera miren atrás. Y en medio de esta última advertencia, Lot le dice, no, contradiciendo una vez más las instrucciones que Dios le había dado para salvación. Él le dice, no, yo opino diferente. Yo sé que tú me estás instruyendo y me estás diciendo qué debo hacer para salvarme, pero yo creo que hay otra forma para salvarme. Y aún en esta situación y en este contexto, Dios permite que él decida irse a otro lugar diferente donde le dijo, que se llama Zoar. Y Zoar en hebreo significa lugar pequeño, un lugar insignificante, lo mínimo, lo reducido. En otras palabras, Lot estaba diciendo, ¿sabes qué? No quiero irme de Sodoma y Gomorra, quiero irme a un Sodoma y Gomorra más pequeño. Yo no quiero salir de aquí, me cuesta. Yo sé que debo salir de aquí, porque este lugar va a ser destruido, este lugar trae destrucción, pero me cuesta salir de ahí. Entonces déjame un lugar donde esté seguro. Y aún Dios muestra misericordia en eso y le permite, porque es peor que volver atrás. En eso podemos ser claros. Peor es que fuera vuelto atrás. Sabemos cómo termina la historia. La mujer se mira atrás y vuelve atrás y se destruye. Sabemos que Lot, a pesar de no ir a donde le mandaron ir, ¿verdad?, por lo menos no vuelve a Sodoma y Gomorra. Pero esto nos pasa a nosotros. Lot no quiere volver a esa vida de peregrino, que es la que Dios llamó a los hombres a vivir en esta tierra, como peregrinos, como extranjeros y advenedizos, dice la palabra, ¿verdad? Como reconocen que no somos ciudadanos de la tierra, sino del cielo. Y claramente aquí decimos que no lo estamos llamando a ser responsables con las obligaciones de la tierra, pero tenemos que entender que lo principal o para quien vivimos, a quien glorificamos es a Dios y no a nosotros mismos en esta tierra. Y eso fue de los cables que se le cruzó en este momento a Lot, porque Lot dijo, yo no quiero volver a esa vida como vivía con mi tío Abraham. Yo no quiero vivir a esa vida en el desierto. Yo me acostumbré a mi casita con mis palitos, y no ese arma y desarma carpa, eso ya yo no estoy para eso. A eso no voy. Pero en este momento es peligroso porque va en contrario a la instrucción de Dios. Lot, en esta situación, implica que quiere alejarse lo suficiente para no morir, pero no lo suficiente para transformarse. Esto es lo segundo que quiero enseñar en este mensaje. Lot en esta historia, y debemos reconocernos en medio de ella, a veces queremos alejarnos lo suficiente para no morir, pero no lo suficiente para ser transformado. Y esto es una decisión que toma Lot y tiene consecuencias después. Esta decisión tiene consecuencias. En el Midrash, que es una forma de interpretación o comentarios bíblicos de la ley judía, escrito por judíos, explican que Zoar representa el deseo humano de no cortar del todo, sino de intentar achicar un problema. Es el deseo humano de no cortar de raíz un problema, sino buscar achicarlo. No es arrepentimiento pleno, sino una negociación emocional. Es lo que pretendemos hacer.
con nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos y creyendo que engañamos a Dios. Y nos engañamos a nosotros mismos. Lot no dijo, sácame de aquí, llévame donde tú consideres que estaré a salvo, llévame a tu presencia, Señor, sálvame. Lot no dijo eso. Lot dijo, ay, van a destruir esto. Y aquí, hasta aquí está bien. Eso, mejor dicho, aquí hay un hueco en la tierra, pero yo no quiero ir lejos de ahí, porque es que ahí está mi corazón. Espiritualmente, Zoar es un espacio intermedio donde muchos hemos vivido o muchos vivimos hoy. Y esto es un punto en el que sabemos que no estamos donde estábamos, no estamos en Sodoma y Gomorra, pero tampoco estamos más allá de la colina donde nos pidió el Señor que estuviéramos. Y eso es bueno identificarlo, es muy importante identificarlo. No es Sodoma, pero huele a Sodoma, se parece. Zoar nos enseña que Dios a veces incluso permite estos lugares pequeños para transicionar, pero lo importante es no volver atrás. Eso sí, no volver atrás. Cuando llega el momento de salir, Lot se demora, vacila, ¿verdad? Todo el lenguaje es como de desesperación, de angustia, de que me cuesta, de que parece inevitable que alguien iba a terminar mirando atrás. Oye, se despide más que circo malo. Eso vuelve y vuelve. Oye, que la destrucción cae y le dicen, hasta que no estés en un lugar seguro, yo no puedo destruir esto. Vete de aquí. Y él camina para aquí, él camina para allá. Y existen, esta historia es más leída muchas veces cuando la única mala del paseo es la mujer de Lot. Oye, qué mujer ingrata eso. Claro, las mujeres que emocionalmente tienen un apego, entonces le dicen una cosa y hacen otra. Y se hacen prédicas de esto contra la mujer y las emociones que manejan las mujeres. Pero se les olvida que fue Lot que decidió acampar en Sodoma y Gomorra. El sacerdote de la casa fue el que dijo, vamos para allá. Pero la mala después termina siendo la mujer de Lot. Y Lot fue el que dijo, acampemos en Sodoma y Gomorra. ¿Y quién dijo, sigamos viviendo aquí en Sodoma y Gomorra? ¿Y quién dijo, extendamos nuestra tierra aquí en Sodoma y Gomorra? ¿Y quién dijo, cásate, hijas mías, con los hijos de Sodoma y Gomorra? Lot. ¿Quién dijo, espérate un momentico ahí, todavía no nos vamos? ¿Y quién dijo, vamos a Zoar? Lot. Así que la exhortación aquí, seríamos muy ciegos y egoístas, hasta misógenos, que mucha gente diciendo, oye, no, la mala del paseo es la mujer de Lot, pero Lot tomó muchas malas decisiones, hermanos, y aquí les hablo a los hombres que tenemos la bendición de ser sacerdotes de nuestro hogar, y lo importante de ser luz y poner orden a lo que estamos llamados a hacer en la casa, a Dios primero. La Biblia no borra la responsabilidad, pero tampoco borra el contexto que nos están contando. Y cuando el contexto se ilumina y se expone y vemos estos errores humanos, esta fragilidad, el texto no pierde autoridad, al contrario. Al humanizarla, la hace mucho más real. Entender que eso somos nosotros. Estos somos nosotros. Cuando otras personas leen este texto y dicen, no, pero que imagínate, el hombre de Dios, ese tipo ni merecía salir de Sodoma y Gomorra, lo podemos leer así. Ah, o sea que yo tengo que hacer lo mínimo. También lo podemos leer así. Pero al final del texto nos vamos a dar cuenta que cuando el Señor Jesús cita esto, lo cita 2 veces. Cita la historia de Sodoma y Gomorra. Vamos a ver que si alguien sabe interpretar la palabra y el mensaje del Señor, y vamos a ver la conclusión que nos da el Señor. Porque a pesar de que la advertencia al principio puede ser fría, y no sabemos cómo los ángeles advirtieron todo, se convierte luego en un llamado compasivo. Los ángeles tienen mucha paciencia con Lot. Sin embargo, en medio de todo esto, al exigir el desprendimiento, este es otro punto importante, el apego fue construido durante años y sostenido por decisiones compartidas. Y esos son los patrones que debemos identificar y romper. Porque esas decisiones compartidas, me imagino yo, esto no lo dice el texto, pero este es el ejemplo para aterrizar un mensaje práctico. Lot tomó decisiones y nunca se dijo, no, la esposa no estuvo de acuerdo porque nosotros estamos llamados a honrar al Señor y eso no honra al Señor.
Pudo haberlo hecho. Y ese es el llamado que tiene una mujer de Dios, una mujer sabia que edifica su casa. Cuando Lot decide, vamos a vivir a Sodoma y Gomorra, y tú como, no es correcto. Y hablarlo y conversarlo en este sentido es importante tenerlo presente. Por supuesto que este contexto en ninguna manera estoy diciendo que justifica la mirada atrás. Ojo también. No, es que como Lot se le estaba embarrando ahí. No había otra forma. No justifica tampoco la mirada atrás. Hermanos, nosotros hoy en día, lo podemos leer en Efesios en el capítulo 4, versículos 22 y 24, nosotros también recibimos advertencias similares a la que Lot recibió de parte de los ángeles. Esta es una de tantas. Permítanme leerlo para ustedes. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24, dice: el Señor nos llama a despojarnos del viejo hombre, corrompido por los deseos engañosos, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, revistiéndolos del nuevo hombre, creado según Dios. De manera parecida también en 1 de Juan, capítulo 5, 16, señala de que darle rienda suelta al pecado, lo único que trae nuestras vidas es muerte. Esta es la advertencia que nos hace el Señor. Pero ahora leamos entonces una de las dos, bueno, le cito una y la otra la leo. La primera es cuando el Señor manda a los 12 a predicar y a expulsar demonios. Y Él les dice, van a ir a todas las ciudades judías. Todo pueblo judío ustedes le van a predicar las aldeas. No vayan a la tierra de los gentiles, no vayan a los samaritanos. Primero a la casa de los judíos, al pueblo de Israel. ¿Verdad? Ustedes van a entrar, coman lo que les sirvan, no incomoden a nadie, presenten el evangelio, y si no escuchan la palabra de salvación, las buenas nuevas de salvación, déjenlos ahí, no los reprendan ni tengan parte con ellos, salgan de su casa y sacudan el polvo de los pies, porque ciertamente su destrucción será mayor que la de Sodoma y Gomorra. Primera vez que el Señor cita una persona que escucha el evangelio y lo desprecia, la consecuencia de una vida sin Dios. La segunda vez que cita a Sodoma y Gomorra es cuando Él está anunciando su segunda venida. Está hablando de su segunda venida, de la venida del Hijo del Hombre entre nubes. Y leo para ustedes en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 28 al 33, dice: el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupan de sus quehaceres diarios, comían, bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán, pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Y vemos que en este contexto el Señor está haciendo una interpretación propiamente de lo que una y otra vez enseñó. Cualquiera que quiera venir en pos de mí como mi discípulo, niéguese a sí mismo, muera así todos los días, tome su cruz y sígame. Y esta es la enseñanza, está diciendo que fue lo que no pasó con la esposa de Lot. Al final, volvemos al hecho de que ponemos algo por encima de Dios en nuestro corazón. Y incluso nuestras propias emociones, nuestras propias angustias, nuestras tragedias. Pero también puede ser nuestra familia, puede ser nuestro trabajo, puede ser cualquier obra de prosperidad o lo que consideremos valioso en esta tierra. Podría estarnos dirigiendo en lugar de Cristo mismo. Imagínense esta situación, que es lo que está citando el Señor. Viene el Señor en nubes para salvación y tú dices, ay, la mesita de noche esa que me regaló mi abuela, que eso vale plata. Por favor, es el fin del mundo. ¿No han visto esas películas del fin del mundo, las decisiones absurdas que a veces toman? Y tú dices, qué absurdo. Y el reino de los cielos ya ha venido y está entre nosotros y seguimos viviendo vidas absurdas muchas veces. ¿No vivimos a veces vidas absurdas
enfocándonos, preocupándonos y entregándonos nuestra vida a cosas que entendemos que son pasajeras, que desaparecerán. No como la palabra del Señor que dice, cielo y tierra pasará, pero su palabra permanecerá. Yo me agarro de ahí, me parece que es lo más seguro. No es lo más seguro que se cumplan las promesas del Señor. Pero a veces simplemente nos derretimos y somos destruidos, pisoteados o permitimos que así sea por las cosas de este mundo, que nos desenfocan, que nos quitan la mirada del reino, que nos roban la identidad, nos distorsionan la identidad, como le pasó a Lot. Cuando olvidamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Miren, mis hermanos, esta historia la citan desde Deuteronomio cuando Moisés recuerda el pacto. Él dice, cumplan el pacto del Señor porque si no seremos como Sodoma y Gomorra. Después viene Isaías. Isaías vuelve y lo recuerda. Capítulo 1. Isaías dice, Isaías, el Señor me ha llamado para ser profeta de las naciones. Pum, capítulo 9 y está diciendo, para que no seamos como Sodoma y Gomorra. No se enfríe nuestro corazón. Después viene Jeremías y dice lo mismo. Dice, acuérdate Israel, de la soberbia de tu hermana, Sodoma y Gomorra. Cuánta, que es una palabra que me llama mucho la atención, se llenó de ociosidad. Y la ociosidad la llevó a pecar contra el Señor. Y esa eres tú, Israel. Arrepiéntete ahora que estás a tiempo. Decía, de parte de Dios les hablo. Luego, Ezequiel, lo mismo. Vuelve y lo dice. Tú, Israel, crees que estás seguro, como pensó que estaba seguro Sodoma y Gomorra. Y pensó que no iba a llover fuego del cielo y azufre. Y llegó su día. Arrepiéntete, Israel. Y en la historia, en el Nuevo Testamento, vuelve y comienza lo mismo. Lo leemos en Mateo, lo leemos en Lucas, lo que acabo de decirle. Y luego, Judas y segunda carta de Pedro, vuelve y hace una advertencia. Y adivinen en qué contexto lo dice. Advertencia contra los falsos maestros. Y precisamente dice, ustedes no pueden seguir las enseñanzas de los falsos maestros que les dicen, enfóquense en las cosas de esta tierra, busquen simplemente su propio bienestar. Las cosas de Dios no son tan importantes, las cosas de Dios pueden esperar. Esa es la advertencia que hace, lo pueden comparar segunda de Pedro y Judas, y vuelven y sacan, porque así fue en Sodoma y Gomorra. Este pensamiento, estas enseñanzas falsas, soberbias, llenas de ocio y simplemente del placer propio, es lo que llevó a Sodoma y Gomorra a la destrucción. Eso no pasó de un día para otro. Y es la advertencia que ellos nos hacen. Independientemente de los detalles del contexto, Jesús quiere darles, nos invita a que le demos la espalda a las cosas de este mundo, ¿verdad? Sobre las que Él promete, que son eternas, que son poderosas, que no confiemos en salvar o creer salvar nuestras propias vidas. En otro contexto, que es similar a lo que pasa en Sodoma y Gomorra, dice el Señor, cualquiera que poniendo la mano en el arado, en la obra del Señor, mira hacia atrás, no es digno de la obra de Dios. Y en ese sentido lo que nos dice, y tiene varias formas de interpretarlos, aplicarlos a nuestra vida, es que si el Señor ya nos ha rescatado, el Señor ya nos ha salvado, el Señor no nos ha dicho, yo tengo cosas para ti buenas, un camino justo, recto, sigue mis enseñanzas. ¿Qué tenemos que estar buscando en ese pasado que muchas veces cubre de dolor, de tristeza, de amargura a nuestro corazón? Y esto no es algo que les digo simplemente como una fórmula mágica de que usted me está escuchando, inmediatamente va a sanar su corazón. No le estoy diciendo eso. Esto le estoy enseñando o recordando, es porque esta es la predicación que nos tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida tenemos que hacernos esta predicación. Porque si usted está hoy, esta mañana, vuelvo y les digo, esperando, como el pastor lo decía unos servicios atrás, de que el Señor haga un milagro en mi vida. El día que el Señor haga un milagro en mi vida, ese día entrego mi vida a Dios. El día que el Señor me dé esta bendición que espero, entonces ya sí le voy a servir verdaderamente. Si queremos comprar a un Dios mágico que hace las cosas como nosotros querramos, a pesar de la advertencia de destrucción, de salvación, de que yo pongo el bien y el mal delante de ti, te digo, elige el bien. Y vuelve y elegimos el mal. Y después culpamos a Dios. Culpamos a Dios por eso. No es el Dios en el que yo creo y no es el que debemos creer, el que simplemente es un Dios mágico, una lámpara de genio
Es un Dios que, como decía el pastor en el tiempo de generosidad, que merece honra y gloria por ser Dios. Mis hermanos, si llega la bendición a su mesa, dice el milagro se cumple, que yo creo que se puede cumplir, gloria a Dios. Pero si no se cumple, mis hermanos, esta es la advertencia que está diciendo, el que estamos trayendo hoy entre ustedes. Él nos ha dado una vida para que vivamos una vida en abundancia, no para sobrevivir, para vivir estando ahí en Zoar. El Señor no nos ha llamado a habitar Zoar, a ser duditativos, a quedarme en lo cómodo. No, yo no leo más la palabra porque eso también de pronto confunde y me puedo volver loco. Hay gente que piensa así, es necio eso. ¿Por qué temes obedecer al Señor? Te pregunto hoy. ¿Qué temes de obedecer al Señor? ¿Por qué temes tener comunión profunda con el Señor? Te lo estoy diciendo porque yo lo vivo. ¿De qué temes de entregarle plenamente tu vida al Señor y depender cada día más del Señor? ¿Qué es el obstáculo? ¿Cuál es el miedo? Gracias al Señor, el Señor no espera que estemos listos, porque si no, mis hermanos, allá luego estuviera chicharrado y nosotros juntamente con Él. Y eso es lo que decía, ¿sabes? Jeremías dice eso. Bendito sea el Señor que siempre tiene un remanente, porque así como salvó a Lot de Sodoma y Gomorra, nos salvó a nosotros. Gloria a Dios porque siempre el Señor nos guarda y a cada uno de ustedes en algún momento de sus vidas y aún hoy nos sostiene Dios sacándonos de toda esa destrucción externa, pero también que nosotros hemos propiciado a nuestras vidas. Algunas sin duda no podemos escapar, pero de otras seguramente el Señor sí nos ha librado. Si no, el fuego nos hubiera consumido. Pero hoy el llamado es precisamente a reconocer si estás en Zoar, si estás en Sodoma y Gomorra, si estás subiendo la llanura. Independientemente de eso, no mires atrás. Hoy no es el tiempo de mirar atrás, familia. No sé qué papel tienes tú en tu familia. Si eres Lot, si eres la esposa, y no digo que que eres mala como su esposa, no. Si eres un padre de familia, una madre, hijo, hermano, tienes un rol en el plan de Dios. El Señor ya nos ha salvado por Jesucristo, nuestro Señor. Él nos sacó de ese lugar donde el fuego iba a consumir, del juicio de Dios. Ya Cristo nos salvó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con eso? Y la respuesta es glorificar su nombre. Dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Identificar con qué cosas luchamos. Qué cosas anhelamos de ese Sodoma y Gomorra y debemos desechar. Soltar para que crezca más el Señor en nosotros y nosotros menguemos. Para eso Cristo murió en la cruz, para reconciliar el cielo y la tierra. No es solo para nosotros ir al cielo, sino para que su reino se establezca. Y eso se hace a través, una enseñanza básica, de muchas formas de hacerlo, de predicar el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio, no le digo que usted tiene que ser un teólogo, un doctor en teología, no. Pero debe buscar la palabra, debe tenerlo como un tesoro. Si usted no considera esto valioso y el Evangelio no lo considera valioso y no considera valioso el sacrificio de Cristo, usted no se lo va a presentar a nadie, porque no es valioso. Amén. Oremos. Oramos. Sí. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias nuevamente porque tú has hablado en nuestros corazones, Señor, nos has fortalecido, pero también nos has exhortado a reconocer, Señor, si acaso estamos habitando, Señor, en un lugar donde tú no nos has llamado a habitar, Señor. Que con temor, Señor, nos acerquemos a ti pidiendo dirección y sabiduría, Señor, y sepamos reconocer en humildad nuestros pecados, nos arrepentamos de ellos, Señor, y corramos a tu cruz, Cristo, reconociendo que solo en ti hay salvación, que nuestra vida se debe a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, oramos para que nuestro corazón arda y seamos conscientes día a día de tu venida, Señor, y que en tu venida, si es en nuestro tiempo, Señor, nos halles haciendo tu voluntad, Señor, y no en caminos de necios, Señor, no sentados en sillas de escarnecedores, no perdidos lejos de ti o cerca de Sodoma y Gomorra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado de ahí, Señor, por tu amor y tu misericordia. En tu santo nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, gloria al Señor. Amén. Mientras pasa yo y llegan los niños y hay un título que yo le pudiese colocar a este mensaje en mi mente, diga conmigo, decisiones. Mi hermano, habrá fue conocido como padre de qué?
de naciones. Bueno, de la fe. Tantas relevantes en esta mañana de domingo es decisiones. Decide buscar a Dios. Decide buscar a Dios. O sea, ¿cuál es tu excusa? La excusa de Lot para no salir de ahí era que sus yernos, su sitio, su ciudad, su estatus, ¿qué te impide a ti tomar las decisiones que estamos a cómo? 10 de enero, 11 de enero. ¿Cuáles son las decisiones que hoy tienes que tomar? ¿Y qué te impide a ti decidir hoy? Así que, y una de las cosas que me gusta es que nuestra vida como creyentes y como cristianos, Jesús dice que nuestra vida no está atrás, sino que nuestra vida está ¿dónde? Adelante. ¿Tenemos que buscar a Jesús atrás? No, sino ¿dónde? Puesto los ojos en Jesús. Mi hermano, este es el tiempo de decidir. Amén. Este es el tiempo de decidir aferrarse a Dios. Abraham fue conocido como padre de la fe y acampaba. Job tenía todo, pero no tenía fe. Este es el año de decidir depositar nuestra fe en el Señor. Así que invitamos a Yuli que pase aquí adelante y vamos a orar porque el Señor haga de ellos y continúe haciendo de ellos una familia de fe. Ellos han tomado decisiones basadas en los planes que tienen como familia, pero que como pastor puedo reconocer que son decisiones de fe. No se van porque estaban desempleados, no se van porque tenían malos trabajos, no se van porque han decidido en fe que esta es una buena decisión para ellos. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos todos? Oramos por Yuli, oramos por Gustavo, agradecemos a Dios por su vida, que provea, que los haga extender, que los haga acampar en tierras, pero que nunca olviden el propósito por el cual han sido llamados. Amén. Salvados. Así que vamos a orar por ello. Señor, te damos gracias en esta mañana de domingo, como familia, Señor, por este hogar, Señor. Señor, tú los has sostenido, tú los has unido, Señor, pero también, Señor, tú los has llamado, oh Dios, llamados a predicar, llamados a establecer, llamados a cumplir un propósito eterno, Señor, en esta tierra, Señor, que para muchos les parece locura la forma como podemos llegar a vivir, Señor, o de quién depender, pero ellos han decidido depender de ti, Señor. Señor, ellos han hecho las cosas correctas. Señor, tú has abierto las formas de manera correcta, Señor. No han mentido, han hecho las cosas en orden, Señor. Te pedimos, Señor, que tú honres su honestidad y te pedimos que tú honres su fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga grandemente.